Muy buenos días, Shabbat Shalom a todos los que en este momento se encuentran conectados. Hoy amanecemos con una Venezuela libre. Deseamos todo lo bueno para nuestros hermanos del pueblo venezolano, que esto sirva para que podamos afianzar relaciones, que podamos unirnos como pueblos, que podamos acercarnos mucho más. Soy de la línea de que ningún pueblo debe estar sometido a una dictadura. Y me alegra mucho esta noticia por mis hermanos venezolanos, por el pueblo amado, que son nuestros vecinos, y que esta libertad sea real para el pueblo venezolano, que sea una libertad real, que puedan avanzar y no retroceder. Es mi deseo y el deseo de mi familia para todos ustedes. Como sé que esta noticia hoy va a ser tendencia y que mucha gente hoy ni siquiera me escuche, sino que decidan más bien ver las noticias en tendencia. Entonces, simplemente con los que estamos aquí, bienvenidos, un feliz Shabbat. Y para los que manejan el conteo del calendario grecorromano, un feliz año para todos ustedes. Finalmente, pues es un nuevo comienzo, es un nuevo ciclo. Por ahí veía yo en redes sociales cómo pues yo también caí en el tema de que era adoración a Janus, el dios de los comienzos y de los finales. La verdad es que si nosotros todo lo vemos desde la perspectiva de la adoración de la antigüedad, vamos a enloquecernos. Porque si bien es cierto que en la antigüedad había 365 dioses, por lo menos para Egipto, 360 para el pueblo romano y para los griegos, un panteón y un Olimpo. No podemos hoy en día estar pensando que cualquier cosa que una persona haga es adoración a esos dioses. Es más bien las costumbres y las tradiciones de los ancestros, y no es fácil desligar a una persona de lo que en su creencia, en su fe, en su tradición ha sido, como muchos dicen, momentos felices, las temporadas más familiares del año, donde hay más luces. Por alguna razón el alma del humano siempre busca resplandor, luces. Y cuando se ponen luces en las calles, contratos con los cuales los alcaldes cada vez se hacen más millonarios, pues a las personas les gusta eso, que les pongan luces en las calles y las aplauden, y por lo menos en mi ciudad se forman unos tumultos terribles, impresionantes, para poder ir a ver lucecitas. Eso tiene una connotación en el alma. Cuando usted está buscando lucecitas artificiales, su alma necesita luz. Entonces, simplemente les digo a los que hacen su conteo en el nuevo ciclo del año 2026, que tengan éxito en todos sus emprendimientos, que el Eterno bendiga la obra de sus manos, que el Eterno bendiga a su familia, a sus hijos, sus hijas, que el Eterno bendiga cada uno de sus negocios, que si usted de pronto está siendo de esas personas que pasan demasiado tiempo en un transporte de ida y de regreso y está perdiendo la tercera parte de su vida en un transporte para poder llegar a un lugar donde trabaja y no gana muy bien y en fin no tiene tiempo para compartir con su familia porque pues esta compañía le paga por su tiempo una cifra que tal vez no se justifique. Que el Eterno permita que ustedes sean liberados, que el Eterno les permita tener emprendimientos prósperos, que les conceda su bendición, que les permita disfrutar en este mundo, en esta vida, parte de lo que es el galardón prometido. ¿Y por qué les hago este inicio? ¿Por qué les hago este inicio? Porque la porción que vamos a estudiar en este día se llama Y vivió. Esta porción es la porción que regía el día del nacimiento de mi hijo José Manuel. Él nació el 6 de enero del año 2007 y ese día se estaba leyendo, era Shabbat, es decir que era un día como hoy. Se estaba leyendo en las sinagogas la porción Vallejí. Entonces, pues que todos ustedes puedan llegar al punto que llegó el patriarca después de tanto sufrimiento, de tanto duelo, de 22 años sufriendo por su hijo. Ya después de 22 años a uno le queda escasamente el recuerdo de alguna persona que se haya ido, que haya sido llamada por el Creador. Y este hombre, después de ya estar resignado a vivir con ese recuerdo, el Eterno iluminó los últimos años de su vida y le permitió
ver a su hijo amado, a José, antes de descender a la sepultura. El día de hoy es 3 de enero del año 2026 y quedará en la historia como el día de la liberación de la dictadura en Venezuela. Es 14 del mes de Tebet, que es el mes décimo, Kislev el noveno, Tebet el décimo, espero no equivocarme, del año 5786. Y Vallejí, la porción Vallejí está en el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 47-28 al 50-26, y con esta porción se cierra el ciclo de estudio del primer libro de la Sagrada Torá, el libro de Bereshit, de Génesis. La Haftará está en el libro primero de los Reyes, en el capítulo 2, versos del 1 al 12. Entonces, sin más preámbulos, los invito a que le demos una lectura a esta porción de las Sagradas Escrituras para extraer la enseñanza que el Eterno tiene para nosotros hoy y podamos transmitirla a nuestros hijos y a todo aquel que pueda estar necesitando un poquito de la luz del cielo. Jacob vivió en la tierra de Egipto por 17 años. Los días de Jacob, los años de su vida fueron 147. Se acercaron los días en que Israel fallecería, por lo que llamó a su hijo José y le dijo: si yo me he congraciado contigo, por favor, pon tu mano debajo de mi muslo. Acuérdense que eso mismo hizo Abraham con su siervo Eliezer para tomarle juramento de que la esposa que iba a tomar para él sería de las hijas de sus familiares, cuando fue por Rebeca, por Ribca. Y trátame con benevolencia y lealtad. Este compromiso de juramento es bien importante para que ustedes piensen cuál es la promesa y cuál es la herencia del pueblo santo. Por favor, no me sepultes en Egipto. Cualquiera diría, pero ¿por qué? Si las técnicas de sepultura son impresionantes, tan impresionantes eran en esa época y eran tan especializados en las técnicas de embalsamar, que hasta nuestros días los científicos viven sorprendidos de la conservación de esos cuerpos. Pero ¿por qué Jacob no quería ser sepultado en Egipto? Porque para él no había nada más grande que la promesa que le habían hecho a su ancestro, a Abraham. Heredaría la tierra y confiaba en que iba a ser levantado, y no quería ser levantado entre los muertos en una tierra extranjera. Quería ser levantado en la tierra prometida. En el cristianismo se nos ha enseñado que nos vamos a ir para el cielo, pero nada más falso que eso, porque la Escritura misma nos enseña: los justos heredarán la tierra. Entonces, cuando a usted le digan que se va a ir para el cielo, eso no es cierto. Los justos heredarán la tierra. Después de que heredemos la tierra, yo soy uno de los que más se sueña con visitar planetas y galaxias y mundos diferentes, pero nuestro hogar es este. La tierra es nuestra herencia y debemos anhelar que se nos entregue nuestra herencia. Yaceré con mis padres. Él ya estaba seguro que se iba a reunir con sus ancestros. ¿Para dónde van los muertos, hijo? ¿A dónde los ancestros? Se reúnen con sus ancestros. ¿En dónde se reúnen? Según los sabios del pueblo de Israel, hay un lugar especial llamado el Gan Edén, donde las almas reposan en su estado alma, no en su estado cuerpo y alma, sino en su estado alma. Es un estado muy diferente al estado de la carne con el que nosotros vivimos en este mundo. Entonces usted tiene que tener muy claro eso. Cuando se reúne usted con sus ancestros, va en estado alma a reunirse con ellos, a un lugar de reposo. Los sabios lo llaman el Gan Edén. Y también hablan de que el Gan Edén tiene varios niveles. Esa parte es para un estudio posterior. Y tú me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos, en la cueva de Macpela o Macpela. Y él respondió: haré tal como me pides. Pero él dijo: júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Después de estos sucesos, le dijeron a José: tu padre está enfermo. Él tomó consigo a sus 2 hijos, Menashe y Efraín. Usted siempre ha visto
en esas películas bonitas de la Semana Santa y a los que les gusta ver series de los patriarcas, que Jacob agarró a dos muchachitos chiquitos y se los llevó y se los sentó en las piernas al abuelito. Pero resulta que el abuelito vivía en Egipto hacía 17 años. Y cuando llegó, ya los niños, uno tenía más o menos 4 años y el otro tenía más o menos 3 años o 2 años. ¿Qué quiere decir esto? Si usted vio la miniatura de esta invitación a esta paracha, usted ve que al lado de Jacob hay dos jóvenes entre los 16 y los 20 años. No eran dos niñitos, eran dos hombres grandes, dos hombres ya pasada la adolescencia. Cuando le avisó a Jacob, mira, cuando se le avisó a Jacob, mira, tu hijo José viene hacia ti, Israel se esforzó y se sentó sobre la cama. Vemos allí dos estados, un estado de un hombre que está ya en estado moribundo, pero cuando le dicen que viene su hijo con sus nietos, el hombre se incorpora y se sienta, y ya no es José, ya no es Jacob, ahora es Israel. Son dos condiciones espirituales diferentes. Israel se esforzó y se sentó sobre la cama. Entonces Jacob le dijo a José, el Shaddai, el todo suficiente, el Shaddai, se me presentó en luz, en la tierra de Canaán. Me bendijo y me dijo, te haré prolífico, te multiplicaré y te constituiré en congregación de pueblos. Daré esta tierra a tu descendencia como posesión eterna. ¿Cuál es la herencia? ¿Los cielos? ¿El cielo? La tierra. Como posesión eterna. Ahora, tus dos hijos, Efraín y Menashe, que nacieron en Egipto antes de que yo viniese hacia ti, a Egipto, serán considerados míos, tal como son míos Rubén y Simón. Tus hijos que te nacieron en Egipto. Ellos no nacieron en la tierra de Canaán, son extranjeros en Canaán, sin embargo, yo los considero mi descendencia. Y eso es bien importante. Eso es bien importante porque estamos hablando de un tema de niveles espirituales. En ese momento, Jacob no le selló pasaportes a los hijos, ni les emitió pasaportes a los hijos de José. Simplemente, por mandato divino, por inspiración divina, él le dijo, estos descendientes tuyos son mis hijos y póngale atención a esto. Fueron los primeros que recibieron bendición. Fueron los primeros. Esta porción es la que le va a enseñar a ustedes cómo bendijo Jacob a cada uno de sus hijos. Pero póngale atención especial a que estos muchachos fueron los primeros en recibir bendición y no habían nacido en la tierra de Israel, sino que habían nacido en Egipto. ¡Qué honor más grande! Ahora yo me pregunto, y le pregunto a usted, ¿qué mérito habían hecho los muchachos? ¿Se ganaron la bendición? No. No. El Eterno es el que escoge. Porque además de que ellos se ganaron la bendición, vamos a ver otra cosa bastante confrontadora, que cuando los bendice, no bendice en primer lugar a Manashe, que era el mayor, sino que bendice ¿a quién? A Efraín. Aún más confrontador. Bendice primero a los hijos de José, nacidos en Egipto, pero primero bendice de esos dos hijos a Efraín. A Efraín. Cuando usted estudie más adelante en la Sagrada Escritura, usted va a descubrir que Efraín, la tribu de Efraín fue sumamente idólatra. Y Efraín fue apartado del pueblo. Fue esparcido por su idolatría. Pero Efraín, por alguna razón, Jacob lo toma y lo bendice como primogénito. Y eso lo tenemos que ir estudiando poco a poco. Y vamos a entender por qué el Eterno toma esas decisiones. Ahora, tus dos hijos, Efraín y Menashe, que nacieron en Egipto antes de que yo viniese hacia ti a Egipto, serán considerados míos, tal como son míos Rubén y Simón. Pero los hijos que tengas después de ellos serán tuyos. Es decir,
ellos heredarán a través de sus otros hermanos. En cuanto a mí, cuando vine de Padán, se me murió Raquel en la tierra de Canaán por el camino, faltando todavía algún trecho para llegar a Efrata, y la enterré allí, en el camino a Efrata, que es Betlehem. Israel vio a los hijos de José y dijo, ¿y quiénes son estos? ¿Y quiénes son estos? Eran sus nietos. Y los vio, pero no los reconoció. Y esto también es profético, porque hay una cita en el libro de Revelaciones en donde ese ser celestial le pregunta al apóstol, ¿y estos quiénes son? Y el apóstol le dice, tú lo sabes. Es profético esa pregunta, ¿quiénes son? ¿De dónde salieron? José le contesta, son mis hijos, los que me dio el Eterno. Por medio de este documento le dijo, tráemelos por favor. Los voy a bendecir. Pero los ojos de Israel estaban enceguecidos por la vejez. Ya no podía ver. José se los acercó y él los besó y los abrazó. Entonces dijo Israel a José, ni pensaba ver tu rostro, y resulta que Elohim también me hizo ver tu descendencia. Además de que ya prácticamente se había echado el dolor por la pérdida de su hijo, el Eterno lo compensa con poder ver a su hijo, pero no solo eso, le compensó dejándolo ver a los descendientes. Qué regalo más grande y qué bendición. Y es una cosa que en mis plegarias siempre va incluida. Y es que el Todopoderoso me permita ver los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos, y me permita verlos, besarlos, jugar con ellos. Porque es uno de los honores más grandes, una de las bendiciones más hermosas, uno ver hasta la tercera y hasta la cuarta generación de sus descendientes. Y que el Eterno le conceda a usted la bendición de poder disfrutar el hecho de ver a los hijos de sus hijos y poder besarlos y abrazarlos y jugar con ellos. Entonces dijo Israel a José, ni pensaba ver tu rostro, y resulta que Elohim también me hizo ver tu descendencia. Luego José los sacó de entre las rodillas de Jacob y se prosternó con su rostro a tierra. José tomó a los dos, a Efraín en su mano derecha, o sea, a la izquierda de Israel, y a Menashe en su izquierda, o sea, a la derecha de Israel, y se acercó a él. Él se los preparó para que la mano derecha estuviera sobre el mayor. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. La cruzó. Y él era el menor. Y la izquierda sobre la cabeza de Menashe. Cruzó adrede las manos. Me disculpan que amanezco así. Cruzó adrede las manos. Pues Menashe era el mayor. Bendijo a José diciendo, el Elohim ante quien caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Elohim que me guía desde que existo hasta el día de hoy, el ángel que me rescató de todo mal, bendiga a los muchachos, y mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, sea invocado en ellos. Que proliferen como peces en la tierra. Al ver José que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le pareció mal. Tomó entonces la mano de su padre para traspasarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Menashe. Dijo José a su padre, así no, mi padre, puesto que este es el mayor, pon tu derecha sobre su cabeza. Pero su padre se rehusó diciendo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él devendrá en pueblo y también él será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia colmará las naciones. Su descendencia colmará las naciones. Y los bendijo en aquel día, diciéndoles, el nombre de ustedes bendecirá Israel, diciendo, haga el Eterno que seas como Efraín y como Manasés. Deliberadamente mencionó a Efraín antes que a Manasés. Dijo Israel a José, estoy por morir, pero Elohim estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. A ti te entregaré una parte de territorio más que a tus hermanos.
Siquem, que tomé de la mano de el amorreo con mi espada y con mi arco. Miren que él asume la responsabilidad de Simón y Leví, con mi espada y con mi arco. Sabiendo, y vamos a leerlo en la bendición de Simón y de Leví, sabiendo que había sido un acto de crueldad desmedida, aquí dice, a ti te entregaré Siquem, que la tomé con mi espada y con mi arco. Jacob llamó a sus hijos y dijo, ahora pues se acaba este protocolo con estos dos jóvenes, en donde su hijo José, al ver que bendice al menor por encima del mayor, José muy seguramente recordó las consecuencias tan funestas, tan duras, del rencor, del odio de sus hermanos por haber sido escogido por encima de ellos. Y por eso es que le dice a su papá, papá, así no es, el mayor es este. Él recordó eso muy seguramente. ¿Cómo me va a poner al menor por encima del mayor? Le va a causar celos y va a hacer que se dividan. Pero Jacob le dijo, no, Efraín va a ser mayor. Proféticamente, ya él estaba en un estado de profecía, mirando hasta el fin de los tiempos. Por eso es importante, cuando un hijo quiera su bendición, no le diga que Dios lo bendiga, mi hijo. O los que son de alguna religión o del catolicismo, que le hacen la del mudo. Eso no es una bendición. Una bendición es bien decir, y es importante. Es importante que usted entienda, que usted se inspire, que usted esté en conexión con los mundos superiores, en conexión con el Eterno, para que usted decrete, porque usted como sacerdote de su casa, escúcheme bien, para que luego no haya malas interpretaciones, usted como sacerdote de su casa, usted varón, y si la mujer está sola y no tiene un varón en su casa, usted señora, solo si no hay varón en su casa, usted varón, usted señora, son sacerdotes de su hogar. Ustedes son sacerdotes de su hogar. ¿Y qué función tiene el sacerdote? ¿Qué función especial se le dio a la tribu de Leví en el pueblo de Israel? Desatar bendición. Desatar bendición. Es una orden. No es si quieren, si pueden, si tienen tiempo. No. La orden que se le entregó al sacerdocio levítico en la antigüedad y que se le entrega a usted como jefe de hogar, como cabeza de hogar, su sacerdocio implica que usted bendiga a sus hijos, que usted bien diga. Es decir, ¿por qué estoy siendo tan explícito con esto? Porque cuando usted, Mati, usted, José, tengan sus hijos y sus hijos no hagan lo que a usted le parece, lo que a usted le gusta, lo que usted cree que es, que ustedes no sean como son la mayoría de las personas, y me disculpa alguno de los que me esté viendo si de pronto esto le ha pasado, que usted le diga a su hijo, es que usted no sirve para nada. Que usted le diga a su hijo, es que usted es un inútil, es que usted es un vago, es que usted es un sinvergüenza, es que se la pasa echado durmiendo. Eso no es bien decir. Eso es mal decir. Entonces, cuando usted se para frente a sus hijos, muy seguramente con muchísima necedad en su corazón, con muchísimos defectos de carácter, con un temperamento que no se lo aguanta a nadie, perezosos, dormilones, usted debe bendecir. Bendecir. Por eso el Creador en su infinita sabiduría siempre nos llama a que sometamos los sentimientos y las emociones. Porque nosotros no debemos vivir de sentimientos ni de emociones, sino de principios. Y usted, cuando le entregan el bastón de mando de un hogar, usted debe bendecir. Porque cuando usted bendice, son desatadas bendiciones en los cielos. Se abren las ventanas de los cielos sobre sus hijos. Nunca los maldiga. Nunca le diga sinvergüenza, asqueroso, perezoso, desordenado, cochino. No haga eso. No haga eso. Más bien, la forma correcta de educar. Si usted ve alguna de estas fallas, usted dígale a su hijo, hijo, ¿por qué veo esto en ti? Si tú no eres eso, tú eres esto. Si le ves su habitación desordenada, hijo, ¿por qué tu habitación está en desorden si tú no eres desordenado? Tú eres un joven ordenado.
eso hace que el muchacho reflexione y enderece su camino. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara la apartará de él. A veces hay que usar la vara. Y cuando se usa la vara, se usa con amor, no con ira, no con furia. José me dice que, Mati me dice que uno de los sonidos que más lo aterra es cuando yo muevo mi cinturón. Que cuando suena esa villa el cinturón se asusta. Espero que entiendan lo que les estoy queriendo transmitir. Muchas personas tal vez dirán, este tipo, ¿cómo se le ocurre decir que uno tiene que castigar físicamente a los hijos? No lo dice Ricardo, lo dice la Sagrada Escritura. En el solo libro de Proverbios hay casi 10 citas en las que se menciona que se debe usar la vara. Ya si usted no la quiere usar, y otra cosa, yo no le estoy diciendo que use la vara con un muchacho de 15 años, porque ya no es tiempo de usar la vara. La vara se usa con los pequeños más o menos hasta los 12 años, pero ya con un muchacho grande es humillante. Y el uso de la vara no debe ser humillante, el uso de la vara debe ser correctivo, para que el muchacho, si tiene mucha necedad, tenemos muchos temperamentos, muchos caracteres, de acuerdo con la fecha en que han nacido los muchachos, con el masal que les tocó, hay unos que luchan muchísimo más con su carácter, con su temperamento, ¿ya? Aquí empezó a hablar el loco. Muchas personas dirán que estoy un loco, que soy brujo o hechicero o alguna cosa, pero no. Entendí, como se los he dicho ya en ocasiones anteriores, entendí que así como la luna llena causa mareas en este planeta, asimismo los cuerpos celestes en sus posiciones diferentes tienen influencia en este mundo y se modifican las mezclas en ese pastelito que es cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene una fórmula específica, una receta específica. Entonces hay cambios, diferencias en el carácter, ¿ya? Diferencias en el temperamento, diferentes inclinaciones y tendencias, y eso hay que conocerlo, porque nos facilita nuestro camino de rectificación, de corrección. En hebreo la palabra se llama tikkun. Cuando conocemos el camino es más fácil llegar, pero el que no sabe de dónde salió, difícilmente sabe para dónde llega. Si usted no tiene un camino, usted va para cualquier parte. Entonces, las señales que se dan en las estrellas no son para adivinar, sino para corregir. Seguimos con eso porque ese no es el tema de hoy. Jacob llamó a sus hijos y les dijo, reúnanse y les diré qué les sucederá al final de los días. Júntense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a su padre Israel. Rubén, y aquí empieza. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y el principio de mi vigor, superior en categoría y superior en poder. Por apresurado, como las aguas, no tomarás parte adicional, pues subiste al lecho de tu padre y entonces profanaste a quien ascendía a mi lecho. Lo reconoce como su primogénito, pero le dice cuáles fueron las acciones que causaron que no se le otorgue a él lo que se había ordenado con el primogénito. ¿Qué era lo que se le daba al primogénito? Doble porción. Doble porción. No tomarás doble porción por apresurado, porque tomaste lo que no tenías que tomar. ¿Qué fue lo que hizo Rubén? Se acostó con una de las concubinas, con Bila. Eso fue lo que hizo Rubén. ¿No recuerdas? Eso fue lo que hizo Rubén. Tomó una de las concubinas de su padre y profanó el lecho de su padre. Eso era gravísimo. Gravísimo era. Simón y Leví son camaradas. Oh, buena palabra, ¿no? Simón y Leví son camaradas. Instrumentos de violencia son sus armas. En su maquinación no entre mi alma. Ni te ligues, oh honor mío, con su congregación. Pues en su saña mataron hombres y en su capricho pretendieron mutilar un toro. Maldita sea su ira, porque es fuerte, y su furia, porque es cruel. Maldita sea su ira, y su furia, porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel. Nada bueno deja la violencia. Nada bueno deja la furia. Nada bueno deja la ira. Hay hijos nuestros
que su principal corrección es la ira, la furia, que se les ponen a los ojos rojos de la rabia cuando uno los corrige. Hay que enseñarles estas palabras de Jacob. Maldita sea su ira y maldita sea su furia. La corrección de estos muchachos debe ser aprender a dominar ese fuego interno, porque ese fuego es un fuego sagrado. Hay unos hijos más enojones que otros. Hay unos que no se aguantan ellos mismos. Se dan contra las paredes de la rabia. Hay que aprender a manejar eso con los hijos. Que aprendan a controlarlo. Enseñarles que cualquier situación hay que aprender a manejarla desde la casa. Desde la casa. Porque si usted llega a dejar salir esa furia en la calle, pues en la calle lo tratan y lo educan los de la calle. Y normalmente esa educación es terrible. Que no tiende a ser educación, sino venganza. Y las venganzas dejan tragedias. Entonces uno tiene que aprender, uno como padre debe tratar de enseñarle a sus hijos a que se dominen. Mayor es el que se domina a sí mismo que el que toma una ciudad. Está escrito por allá en Proverbios. Más fuerte es el que se domina a sí mismo que quien toma una ciudad. Y esa es, yo le recomiendo, si usted puede agarrar este verso, imprimirlo en un papel bien bonito y enmarcarlo y colgárselo al frente de la cama a sus hijos, debería hacerlo. Cuando sus hijos son iracundos, temperamentales, rabiosos, ponerles al frente de su cama este verso y ojalá también en el hebreo y ojalá con la fonética para que lo reciten en el hebreo, para que mediten en esa frase. Mayor es el que se domina a sí mismo que quien toma una ciudad. Por allá en algún short de los que acostumbro subirles, les voy a subir esa cita para que ustedes puedan transmitirla a ese hijo temperamental que les quita la paz. Yo era de esos, de pequeño, bravísimo. Y los golpes que me dio la vida fueron terribles. Pero aquí estoy, bendito el Eterno, me ha ayudado a dominar ese fuego, a dominar ese fuego. Y son ustedes también llamados a ayudar a sus hijos a que dominen ese fuego, porque ese fuego es sagrado, que no lo corrompan. La bendición para Judá: a ti te alabarán tus hermanos. Tu mano estará sobre la nuca de tus enemigos. Ante ti se prosternarán los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá. De presa, hijo mío, remontaste. Se agazapó, descansó como león, y cual temeroso león, ¿quién lo levantará? No se apartará de Judá el cetro, ni legislador de entre sus descendientes hasta que venga Shiloh. Shiloh, la palabra Shiloh, cuya raíz es Shelah, cuya raíz es Shaliach. ¿Qué quiere decir Shiloh? José, Shaliach, enviado, hasta que venga el que ha de ser enviado. ¿De quién habla Shiloh? Mesías, ¿no? Del Mesías. Miren la palabra. No se apartará de Judá el cetro, ni legislador de entre sus descendientes hasta que venga el Mesías. Y de él será la congregación de naciones. La congregación de naciones. Siempre tenemos que entender que el privilegio dado a Israel tenía el propósito de expandir la luz a las naciones y que por medio del enviado se haría una congregación de naciones, una congregación no de judíos esparcidos en la diáspora, no, como se enseña, es que usted es judío y usted tiene derecho, no, los judíos, obvio, el Eterno los tiene en un lugar especial, pero el Mesías se envió para liderar la congregación de naciones. Entonces, si usted está con ese conflicto con el que yo conviví un poco de años, de que yo tenía que disfrazarme de judío y ponerme los emblemas y los edut de los judíos y cargar con los isit por fuera y ponerme la gorrita para que la gente dijera ahí va un judío y dejarme crecer la barba,
Entienda que eso no es. Porque el mismo apóstol Pablo lo dijo, porque el judío no es el que en apariencia lo es. Y no solo el apóstol Pablo, el rabino Pablo, Shaul, sino que también el maestro se lo dijo a los fariseos: ustedes son unos hipócritas que les encantan las filacterias largas y los mantos bonitos y las primeras sillas en las sinagogas y les encantan las salutaciones. Eso no es. Entonces, deje de andar queriendo aparentar una etnia que no es la suya. Deje de querer andar pretendiendo: no, es que mi apellido es sefardita, porque es que dijeron que los que terminan en EZ y los que son patronímicos, entonces son descendientes de los judíos. No, perdóneme que se lo diga, pero usted no sabe en qué lugar de su árbol genealógico su papá o su mamá o su abuelo o su tatarabuelo o su tatarabuelo metió las patas y tuvo un hijo, y ese hijo se fue por otra descendencia, o uno de esos allá, un ancestro, abandonó y su mamá fue acogida por otra persona y esa otra persona le dio su apellido. Y usted no sabe. Usted hoy, me voy a tomar por ejemplo, para que usted entienda lo que le estoy diciendo. Mi apellido con el que nací y crecí es Riveros. Pero resulta que por allá atrás tenemos un ancestro de apellido Isaacs. Pero ese bebé no fue reconocido, sino que fue abandonado, desechado y expulsado. Y por allá esa mamá con ese bebé se fue y encontró una persona que le dio su apellido. Y ese apellido es otro diferente. Y esa mamá con ese bebé tuvieron una descendencia. Ese bebé creció y tuvo una descendencia y se unió con otra persona, y de ahí sale el apellido Riveros, porque el bebé era una niña. Entonces ese hombre, cuando se casó, le dio el apellido Riveros. Y eso puede haber pasado con su familia. Sin embargo, hay gente que sigue diciendo: no, es que yo soy Rodríguez, entonces yo soy judío. No se engañe, con todo respeto se lo digo. Hay otros que están acudiendo a la famosa prueba genética. Es que me dijeron que yo soy 0.0000005% judía. ¿Cuánto por el examen? No, pues pagué $1,000. Pagué $500. Bueno, felicitaciones, señor judío. Vuelvo y le repito, le respeto su forma de pensar, se la respeto, pero no la comparto. Porque es que el Eterno no está basado en exámenes de ciencias genéticas. El Eterno no está basado en un directorio telefónico, un directorio de apellidos, de contactos. Este termina en EZ, déjelo entrar. No. Eso no va a pasar. Entiéndalo. ¿Ok? Ata a la vid su burro y al sarmiento la cría de su burra. Lava en vino su ropa y en sangre de uvas su manto. Sus ojos estarán enrojecidos por el vino y sus dientes blancos por la leche. Después de esta bendición a Judá tan hermosa, sigue la bendición de Zabulón. Zabulón a la ribera de los mares habitará y estará en puertos de navíos. Su frontera estará cerca de Sidón, tribu de comerciantes. Zabulón, muy seguramente son gente adinerada. Isahar, asno de robusta osamenta que se recuesta entre límites. Vio un lugar de descanso que era bueno y que la tierra era placentera. Inclinó su hombro para cargar, deviniendo en trabajador contratado. Bendición para Dan. Dan vindicará a su pueblo, unificado entre las tribus de Israel. Dan será serpiente en el camino, una víbora en la senda que muerde los talones del caballo, de modo que su jinete cae hacia atrás. Tu socorro espero, Eterno. Bendición de Gad. Tropas de asalto provendrán de Gad, y sus tropas volverán sobre sus huellas. De Asher, su alimento es rico, él proveerá delicias de reyes. Neftalí. Neftalí es una sierva mensajera que reparte hermosas palabras. José.
Hijo de gracia es José, hijo de gracia junto a una fuente. Las chicas caminaron sobre el muro. Aunque lo amargaron y se hicieron sus adversarios, y los diestros arqueros lo odiaron, su arco estaba firme y sus brazos fueron cubiertos con oro por manos del Todopoderoso de Jacob. De allí, en pastor de la piedra de Israel. Es del Elohim de tu padre que te ayudará, del omnipotente, el Shaddai, que te bendecirá con las bendiciones de los cielos arriba, bendiciones del abismo que yace abajo, bendiciones de los pechos y de la matriz. Las bendiciones de tu padre superan las bendiciones de mis progenitores, hasta los límites de las colinas del mundo. Que todas estas recaigan sobre la cabeza de José, sobre la cabeza del solitario entre sus hermanos. Benjamín es un lobo depredador. Por la mañana devorará la presa y al anochecer distribuirá los despojos. Todas estas son las tribus de Israel, 12. Y esto es lo que su padre les dijo y los bendijo. A cada uno lo bendijo con su bendición apropiada. Luego les dio a sus hijos sus instrucciones finales. Estoy próximo a ser llevado con mi pueblo. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el hitita, en la cueva que está en Macpelá, que está bordeando Mamré, en la tierra de Canaán, campo que había comprado Abraham al hitita Efrón como lugar de sepultura. Allí enterraron a Abraham y a su esposa Sara. Allí enterraron a Isaac y a su esposa Ribca, y allí enterré yo a Lea. El campo con la cueva que está en él fue adquirido a los hijos de Het. Cuando Jacob acabó de ordenar esto a sus hijos, introdujo sus pies en la cama, expiró y se reunió con los suyos. Y esa alma fue rectificada. Esa alma no tuvo que volver, sino que esa alma quedó puesta a nombre de ese hombre. Y esa es la tarea que nosotros debemos intentar. Por eso el maestro, Yeshua, en alguna parte de la Biblia dice, ¿qué ganará el hombre si obtuviera todo el oro del mundo, pero pierde su alma? ¿O cuánto pagará un hombre por su alma? Nosotros leemos eso y no lo entendemos. ¿Qué pasa cuando un hombre, un ego, un yo, muere sin haber hecho la corrección de esa alma que se le entregó? ¿Usted ha pensado eso? ¿Usted lo ha meditado? Ay, este loco hablando ahora de reencarnación. Ricardo es un loco, con razón no volvió a la iglesia porque se enloqueció. ¿Qué pasa si un alma? Claro que hay gente de algunas iglesias, particularmente yo fui a una en la que decían que el alma muere. El alma muere porque es que por allá en Génesis dice, y formó Dios el cuerpo con polvo de la tierra y alentó en su nariz aliento de vida y fue entonces un alma viviente. Entonces el alma es la suma de tierra con un aliento de vida. Y sentaron doctrina basados en un versículo. Pero resulta que las evidencias de la Sagrada Escritura, la Torah misma, los profetas y los escritos que están después de los profetas, Torah, Nevi'im, Ketuvim, y los libros que no están en la Biblia, que han sido encontrados después y que no fueron incluidos por alguna razón, porque era muy difícil tener un texto de más de 39 compendios de libros, pero eso mucha gente no lo entiende. La evidencia dice que el alma no muere. El alma proviene del Eterno, pero además de eso, les voy a dar otro dato que tal vez muchos no lo conozcan. La palabra alma, o lo que se ha traducido como alma en los escritos sagrados, tiene dos vocablos hebreos. Nefesh, que es un alma que se le entregó a toda criatura viviente. Nefesh. Y Neshama, o Neshama, que es un alma superior. Y que cuando usted ve la palabra alma en ese texto, es bueno que usted vaya al hebreo para que usted entienda de qué alma están hablando. Si es un alma de una criatura, como un gato, o un ratón, o un murciélago, o si es el alma superior dada al humano que está en proceso de rectificación. ¿Qué le estoy queriendo decir yo con esto? Hay una gran cantidad de seres humanos
que viven en un estado nefesh, criatura. Y los vemos y son personas comunes y corrientes. Pero cuando uno ve sus comportamientos y uno ve sus formas de actuar, uno dice, ¿por qué actúa como si no tuviera entendimiento? Porque son personas que piensan y tienen ideas y hablan y todo el cuento, pero hacen unas cosas impresionantemente... O sea, que decir que es un animal es una ofensa para los animales. Y eso yo sé que a usted también le ha pasado. Yo mismo, Ricardo, volteo hacia atrás a mirar mi pasado y veo comportamientos en nivel nefesh, en nivel criatura. Pero cuando usted recibe o es activada, y como yo no tengo un laboratorio para demostrarle lo que le estoy diciendo, porque hay gente que me va a decir, demuéstremelo en un laboratorio, no se lo puedo demostrar, si quiere haga scroll y siga. Lo que le puedo decir es que a nivel de los mundos superiores, en algún momento, su alma superior es activada y empieza su proceso de rectificación. Y usted allí puede seguir hacia adelante o hacerse a un costado. Y usted puede perder su alma. Y su alma le es retirada. Y entonces ya no es su alma. Esa alma es tomada y es puesta en otro ego, en otra persona que trabaja en ella. Si usted llega al final de su vida y usted no corrigió, pues usted perdió su alma. Pero si usted llega al final de sus días corregido, su alma corregida, y usted va y se reúne con sus ancestros, quiere decir que ya esa alma no tiene que transmigrarse de nuevo a este mundo, sino que ya entra al lugar de descanso a esperar el tiempo de la resurrección. Ay, Ricardo, pero es que usted nos ha dicho que es que el tiempo transcurre es aquí, sí, precisamente en este mundo. En el mundo superior no se cuenta una medida de tiempo igual que acá, pero aquí se respeta la medida del tiempo. Y eso no es fácil de entender. Eso no es fácil de entender, pero funciona de esa manera. Por eso, cuando usted lee por allá en Revelaciones, y debajo del altar habían las almas de los justos que le decían, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vengarás? Acuérdese que las visiones proféticas se le dieron a los profetas en un lenguaje que ellos pudieran entender los planes del Eterno en su dimensión física, en la dimensión de cada uno de ellos. No que el Eterno esté sujeto a la dimensión física, pero Él cuando nos habla, cuando nos envía un ángel o un mensaje, nos lo debe enviar, Él sabe que nos lo debe enviar de manera que lo podamos asimilar y entender para poderlo transmitir. ¿Ya? Por eso, usted encontrará por allá, creo que en Corintios, que el apóstol Pablo decía que conocía a alguien que había ido hasta el tercer cielo o hasta el séptimo cielo y que había escuchado cosas, pero que no se acordaba qué era lo que le habían dicho. ¿Cómo así? ¿Y quién era ese? Pues era el mismo Pablo. Se acostumbra en la tradición hebrea a hablar en tercera persona, por eso la pseudoepigrafía, por eso los libros como el libro de Abraham, el libro de Enoc, que ni lo escribió Abraham ni lo escribió Enoc. Se escribían así porque era común, era costumbre no atribuirle el mérito propio a un escrito. Además de peligroso también era, ¿no? Que de pronto lo persiguieran por hereje o por cualquier otra cosa. Entonces, no, este es el libro de fulano de tal. Ah, bueno. Pero así funcionaba. Son cosas que vamos a ir entendiendo con el pasar del tiempo. Vamos a ir entendiendo poco a poco. José cayó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. José ordenó a sus siervos, los médicos, que embalsamaran a su padre. Los médicos embalsamaron a Israel. O sea, este hombre fue embalsamado según las costumbres de los egipcios. Duró 40 días, pues ese era el tiempo requerido para embalsamamiento. Los egipcios lo lloraron 70 días. Una vez transcurrido el periodo del llanto por él, José se dirigió a la corte del faraón diciendo: si me he ganado el aprecio de ustedes, por favor díganle al faraón así: mi padre me hizo jurar y declaró: mira, yo me muero, entiérrame en la sepultura que cavé para mí, en la tierra de Canaán, y ahora por favor ascenderé, sepultaré a mi padre y volveré.
Y Faraón respondió, asciende, sepulta a tu padre tal como te hizo jurar. En efecto, José ascendió para enterrar a su padre, y con él fueron todos los esclavos del Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, toda la casa de José con sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente sus niños, su ganado menor y su ganado vacuno dejaron en Gosén. También llevó consigo carruajes y jinetes. El cortejo era sumamente imponente. Cuando llegaron a la era de Atad, que está sobre la otra margen del Jordán, pronunciaron un discurso fúnebre, extenso y muy grave. José ordenó 7 días de duelo por su padre. Cuando los cananeos, habitantes de la tierra, vieron el duelo en la era de Atad, dijeron, este es un duelo muy doloroso para los egipcios. Por eso fue llamado Abel Mitzraim, que está sobre la otra orilla del Jordán. Sus hijos hicieron con él exactamente como él había ordenado. Sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpelá, campo que Abraham adquirió como posesión de sepultura de Efrón elitita, bordeando a Mamre. Después de haber sepultado a su padre, José volvió a Egipto, él, sus hermanos y todos los que fueron con él al entierro de su padre. Los hermanos de José asumieron la muerte de su padre. Pensaron, quizás José nos guarde rencor y nos devuelva todo el mal que le provocamos. De modo que ordenaron que le fuera dicho a José así. Tu padre ordenó antes de su muerte diciendo, así le dirán a José, por favor, perdona el delito de tus hermanos y su transgresión al portarse mal contigo. Ahora, por favor, perdona el delito que nosotros, servidores del Eterno, de tu padre, hemos cometido. José lloraba mientras hablaban con él. Sus hermanos también fueron y se prosternaron ante él, diciendo, acá estamos como siervos tuyos. Pero José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Elohim? A pesar de que ustedes se hayan propuesto dañarme, Elohim lo propuso para bien, a fin de hacer lo que hoy se ve, preservar la vida de mucha gente. De modo que no deben temer. Yo los sustentaré a ustedes y a sus familias. Los consoló hablándoles a sus corazones. José vivió en Egipto, él y la casa de su padre. José vivió 110 años. José vio 3 generaciones descendientes de Efraín. Y también los hijos de Magir, hijo de Menashe, fueron criados entre las rodillas de José. José les dijo a sus hermanos, estoy por morir, pero Elohim seguro les prestará especial atención y los hará subir de esta tierra a la tierra que le juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel y declaró, seguro Elohim les prestará especial atención, y ustedes harán llevar mis huesos de aquí. José murió a la edad de 110 años. Fue embalsamado y colocado en un ataúd en Egipto. Hasak, Benit Hasek. Y estas son las palabras que se dicen al terminar un libro de la Sagrada Torá. Y significan, sé fuerte y nos fortaleceremos. Llegamos al final del libro de Génesis en su nivel más primario, que es el nivel llamado Peshat. Hemos estudiado la lección que estaba para este periodo del tiempo, porque son muchas lecciones las que hay y muchas las que hay por compartir. Hemos estudiado el libro de Bereshit, de Génesis, y con la bendición del Todopoderoso empezaremos la siguiente semana el libro de Éxodo, que realmente tiene el nombre de Shemot, que significa nombres. Y vamos a comenzar la historia de Moisés y la historia de todo el éxodo de Egipto. Me despido de ustedes deseándoles un feliz fin de semana, un Shabbat que les permita estar completos en Shalom, que esta pequeña porción que hemos estudiado hoy y las que vinimos estudiando desde que empezó el ciclo de enseñanzas sean útiles para usted, para su familia, para su diario vivir, para su corrección. Estamos para servirles. Agradezco mucho a los que de manera voluntaria han querido apoyarme económicamente y bueno, les deseo muchas bendiciones en el resto de este año que apenas empieza y que Dios los bendiga. Shabbat Shalom.